Primero te establecen una sentencia y después tenés que demostrar que sos inocente. Tiene que ver con duras críticas a las auditorías que se realizan y se formalizan en el tema de discapacidad. Luis González, presidente de Padres TEA, TGD Salta, denunció en el programa Pasaron Cosas las múltiples barreras que enfrentan las personas con discapacidad en la provincia durante los procesos de auditoría. Señaló que las instalaciones donde se realizaban las evaluaciones en Salta Capital tenían un escalón de 80 centímetros, lo que impedía el acceso a personas con movilidad reducida. Además, criticó la barrera digital, ya que muchas personas con discapacidad no saben utilizar plataformas como Mi ANSES o los sistemas de trámites a distancia. Por estas deficiencias, afirmó que los resultados de las auditorías dejaron mucho que desear. Y el desarrollo y la profundización de este tema en la palabra de Fedra. Bienvenida, Fedra. Hola, buenos días, buenas tardes ya a todos, ¿cómo les va? Gracias por recibirme. Acá estamos esperándote para que aclares lo que parece oscuro. Bueno, así es. La semana pasada anticipábamos un poco los términos de la sesión en senadores, en el Senado de la Nación, en donde se iban a tratar algunas leyes adversas al gobierno nacional. Algunas obtenían media sanción y otras obtenían una sanción completa porque ya habían sido tratadas y aprobadas en diputados. Este es el caso de la emergencia en discapacidad que obtenía, digamos, la segunda sanción. ¿Qué pasa con esta ley de emergencia en discapacidad? Esta ley de emergencia en discapacidad lo que trata es de retrotraer las cosas a previo a las últimas iniciativas que tomó el gobierno de Javier Milei en torno al tratamiento, el acompañamiento y el otorgamiento de beneficios y acompañamientos del Estado a las personas con discapacidad. Un poco lo que plantea Luis González, que es un padre referente de TEA, tiene que ver con lo que pasaba con las auditorías que se desplegaron a partir de esta construcción de que muchas personas no tienen una discapacidad y sí tenían una pensión. Ahora bien, el tema ese está muy vinculado, el tema del otorgamiento de pensiones a personas que no tenían discapacidad, pensiones no contributivas, se refiere más que nada a cuestiones que tienen que ver con el clientelismo político. Están vinculadas a los actores de la política, están vinculadas a la distribución de beneficios a personas con un intercambio de tipo clientelar. Esto que se llevó a cabo en algunos gobiernos, con distintos matices y en algunos casos exageradamente, no puede hacer pagar a las personas que realmente sufren una discapacidad. Por eso decíamos que acá lo que se hizo es invertir la carga de la prueba. Generalmente cuando se habla de la inversión de la carga de la prueba en derecho refiere a casos específicos en donde el denunciante puede llevar la prueba. Y generalmente se lo hace en función de derechos más progresivos. O sea, no es mala la inversión de la carga de la prueba en sí, pero en este caso sí, porque se le hace llevar a toda una población que ya de por sí tiene muchas dificultades a probar su inocencia, a probar que ellos están en un registro o en un padrón que los contiene en el que no deberían estar. Con lo cual, sí se viola el principio de legalidad, el principio de inocencia. Entonces allí, y perdón los abogados, porque obviamente hay un poquito un juego aquí de forzar algunos principios jurídicos, pero sí está la idea de hago ir a toda una población a probar su inocencia. Si quieren vemos el corte de Luis González, que en el donde manifestaba y daba estas expresiones. Acá en Salta Capital, donde se hacían las auditorías, tenía un escalón de 80 centímetros. ¿Sí? Las personas con movilidad reducida no podían acceder o tenían que hacer peripecias para poder auditarse. Sumado a esa, más la barrera arquitectónica, tenemos la barrera digital. No todo adulto con discapacidad que sabe manejar una plataforma como la de Mi ANSES o la plataforma para trámites a distancia. Así que lo que fue el tema de la auditoría dejó mucho que desear, inclusive por más que se haya dado un tiempo de prórroga para poder subir las auditorías,
esa es la primera etapa, recién se van a empezar a auditar en Buenos Aires, así que el que cumplió en tiempo y forma, subiendo, primero presentándose con sus estudios, después subiendo a la plataforma, todavía no sabe si sigue o no con su derecho, ¿no? Claro. Además, esta convocatoria donde es volutivo, uno tiene que querer ir voluntariamente a presentarse uno, o sea que es un censo al revés. Uno tiene que Sí. ir a por el Estado, lo cual no ocurrió jamás en la historia. Es como tener que probar la inocencia. Voy a ir hasta tal lugar porque ahí Claro, encima acá hay una primero escalera te que no puedo juzgan y subir. después tenés primero te sentencian y después tenés que demostrar que sos inocente. Claro. Bueno, Luis, nos Otra echan... cosa, ¿no? Sí, Te escuchaba al principio del programa, ¿sí? A ver, no es que perdió, yo lo veo así, tenemos que empezar a cambiar este discurso también. No es que perdió Milei, para mí ganó el pueblo, ¿sí? Ganaron los más necesitados. Tenemos que empezar a verlo desde otro lado, porque si no nos vamos a este Boca River, Cristina Milei, y siempre quedan los más vulnerables en el medio. En vez de pensar, ¿no? Lo escuchaba Alonso antes de irse, bien. en vez de pensar cómo ganar las elecciones, pensemos un proyecto. Bueno, ahí lo escuchábamos a Luis González, es padre de personas con TEA y trastornos de atención del espectro autista. Ellos dicen, somos más o menos 700, 1500, se puede estimar en el grupo que él tiene. Por las estimaciones globales se puede decir que hay en Salta 50.000 personas, alrededor de 50.000 personas que padecen algún tipo de esta discapacidad. Después están todas las otras personas con otras discapacidades. Y a esto hay que decir, la ley de discapacidad o la ley, digamos, de emergencia en discapacidad, viene a subsanar una serie de problemas que tienen que ver con financiamiento y acompañamiento del Estado. Hay muchísimos actores que intervienen en este sector. Usted lo quiere llamar industria, no es una industria, es un sector de trabajadores, de fisioterapeutas, de equipamiento, de centros de día, que tienen que ver con la vida y la vida social del discapacitado comprendida en términos integrales. El gobierno de Javier Milei retrotrajo las definiciones de discapacidad a 1997. Esas definiciones son medicalizantes, médicas y nada más. Y la concepción por la Convención Internacional, ratificada en la Constitución Nacional, refiere a temas que también integran la vida de forma más integral, valga la repetición, que tiene que ver con lo social y lo cultural. El tema despliega muchísimas cuestiones, pero básicamente tiene que ver con poner a la gente adecuada en los lugares correctos, algo que este gobierno parece no querer hacer. El problema, y muchos decían, en la primera emergencia es sacar a esa persona que está en Andis hoy. Este españolo que ha referido que el Estado no tiene la culpa de que las personas tengan discapacidad. La discapacidad es carísima, pero imaginen ustedes no hacer nada al respecto. Gracias.